Buenas tardes, soy el doctor José Luis Equinelli Martini del Departamento de Computación Electrónica y Mecatrónica. Voy a tener el gusto de hacerles una pequeña demostración de uno de los proyectos que tenemos aquí en el departamento que trata sobre las bases de datos de sensores. Pero antes me gustaría hacer una pequeña definición de qué es una base de datos de sensores. Una base de datos de sensores la podemos ver como una red en la que tenemos diferentes dispositivos que se encargan de monitorear alguna variable de nuestro medio ambiente, ¿sí? Estos periféricos tienen la forma, es una de las versiones que podemos encontrar en el mercado, que estamos viendo acá, en donde cada uno de ellos tiene su propia capacidad de cálculo, su propia capacidad de almacenamiento y su propia energía, dado que muchos de ellos van a estar colocados en lugares en donde es difícil montar conexiones para alimentar. Estos dispositivos entonces pueden ser utilizados para monitorear, por ejemplo, el medio ambiente, los hospitales, el hogar. Si lo pensamos en el ambiente, ¿verdad? Variables que pudieran ser interesantes y que se pueden monitorear son la temperatura, la humedad, la velocidad del viento. En los hospitales podríamos pensar en que los médicos pueden contar con sensores que monitorean la temperatura de los pacientes, su presión sanguínea. Me gustaría ahora, antes de pasar a la demostración, explicar grosso modo cómo funcionan este tipo de tecnologías, porque ya están en el mercado, ¿sí? Los sensores monitorean un dato y una vez que la tienen, la pasan al SINC. El mismo la va a enviar hacia una computadora que va a centralizar toda esa información para su futura explotación. Es básicamente ver a los sensores como si fueran una base de datos, ¿sí? En otras palabras, quitar la computadora de en medio y dejar a los sensores junto con el SINC como si fuera toda nuestra aplicación. La idea entonces es que cuando un usuario necesite información, va a llegar con su computadora y va a consultar esta base de datos para obtener algún tipo de información que le sea relevante. Entonces, grosso modo, la mecánica es la siguiente. Inicialmente configuramos los sensores. Les indicamos qué tipo de datos deben de monitorear y almacenar directamente en su base de datos. Una vez que un usuario llega con su computadora, lanza una consulta y los sensores ven qué información le es pertinente y se la envían directamente, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer entonces es indicar cuáles son los elementos. Entonces, como indiqué hace unos instantes, tenemos nuestro SINC y nuestros dos sensores que podríamos colocar en alguna parte de nuestro terreno. El SINC va conectado directamente a la computadora. Una vez conectado nuestro SINC, ¿verdad? Lo conectamos a la energía eléctrica porque él no dispone de baterías como es el caso de los sensores. ¿Sí? Ups, permítanme un segundo. Ahí está, ya lo tenemos entonces conectado y activado. La primera tarea que tenemos que llevar a cabo entonces es embarcar dentro de nuestros sensores el programa correspondiente. Sería entonces uno de nuestros sensores encargado de hacer el monitoreo, pero todavía está vacío, no tiene ningún programa a ejecutar. Lo que vamos a hacer, bueno, es quitar la base unos instantes, que es este de acá, colocar el sensor correspondiente que se va a encargar de esta zona de monitoreo, ¿sí? Y una vez conectado, ¿verdad?, ejecutamos una instrucción aquí en nuestra computadora. En este caso ya lo tenemos precompilado, ¿sí? Se trata de la aplicación TinyDB, ¿sí?, que nosotros ya hemos modificado con el protocolo que mencioné hace unos instantes, ¿sí? Al darle retorno, entonces, la información sube de la computadora hacia nuestro Mica. Entonces, la información, que es el programa, fluye a través de este cable, se embarca dentro del sensor
Y una vez que la programación ha sido completada, el foco rojo se nos apaga, desconectamos y una vez desconectado y programado, lo volvemos a ensamblar con sus diferentes detectores y le colocamos su energía. Esta tarea ya la hice previamente con este sensor, entonces los dos ya están listos para ser utilizados. Lo que cabe mencionar en esta parte es señalar que cada sensor entonces en esta placa, que de hecho fue la que quité para poderlo programar, en esta placa cada sensor cuenta con captores que son, por ejemplo, un detector de luz que tenemos en nuestra oficina, un micrófono que en esta ocasión no lo vamos a utilizar, un sensor de temperatura que es este pequeño periférico que tenemos y al que estoy señalando en este momento, y bueno, una pequeña chicharra que tampoco vamos a usar, salvo para asegurarnos de que todo está bien conectado. Una vez que ya tenemos todo, entonces encendemos los sensores, ¿sí? Activamos los sensores. Armamos nuevamente nuestra base, que es el zinc de nuestra aplicación, y lo conectamos a la energía. Así entonces nuestra computadora ya está conectada al zinc, que es el que le va a dar acceso a la red de sensores. En la computadora vamos a lanzar nuestra aplicación. Esta aplicación entonces se va a encargar de monitorear lo que está pasando en nuestra base de datos que habíamos indicado. Envía las medidas solicitadas, ¿sí? En este momento el histórico está vacío, es lo que le indica nuestro sistema. Y lo que estamos viendo acá es la cantidad de luz que estamos recibiendo en este instante, ¿sí? En el momento de la consulta. Conforme transcurren los segundos, ¿verdad?, la computadora está programada para enviar una nueva consulta hacia nuestros sensores. Y en esta ocasión recibe, por ejemplo, que el histórico ha acumulado 10 medidas. La suma de todas ellas nos dan 9.748 como valor sumado. Y el promedio de todas ellas nos da 974. Veámosla. Entonces, en este momento está haciendo el refrescado de la información. ¿Sí? Nuestra computadora a través del zinc se está comunicando a los dos sensores para configurar la consulta que nos va a permitir visualizar de manera gráfica, donde hacemos un fit network. ¿Sí? Podemos observar entonces que, de acuerdo a los cálculos de envío y recepción, la computadora calcula, ¿sí?, que el sensor 1, que es este de acá, se encuentra en esta posición. Bueno, curiosamente los tiene invertidos, ¿sí? Para que corresponda a la gráfica tendríamos que invertirlos. Entonces, sensor 1 quedaría de este lado, sensor 2 quedaría de este lado, ¿sí?, y nuestra computadora de este lado. Lo interesante acá es que si le pido mostrarme la variable de luz y tapo uno de ellos, podemos observarlo gráficamente, dado que el fondo blanco que tenemos en este momento va a bajar su intensidad. Ahí está. Entonces vemos que como estoy tapando al sensor número 1, la luz se reduce de manera importante de este lado, en nuestro espacio, mientras que en el lado del 2 sigue presentándose de manera normal. Pero si los tapo ambos, ¿sí?, lo que vamos a observar es que ahora nuestro espacio se vuelve relativamente oscuro, ¿sí? Y si los destapo ambos, nuestro espacio regresa a su estado normal. Perfecto, bueno, el 1 es el primero que manda información hacia la computadora y ahora el 2 lo hace y restablece la imagen del estado, ¿sí? En realidad aquí en esta aplicación tenemos un monitoreo de espaciado de cada 10 segundos, ¿sí? Es por eso el tiempo de espera. Pues muy bien, eso sería todo lo que tenemos preparado.